Hola, buen día. En este video vamos a conocer algo acerca de los alcanos, así como la manera de nombrarlos de acuerdo a las reglas establecidas. Bien, primero veamos dónde podemos tener contacto directo con un alcano. Los alcanos se utilizan principalmente como combustible doméstico, y como ejemplo metano y el gas butano. El 2-metilpropano es un gas que se utiliza en los encendedores. Las parafinas es otro ejemplo de alcanos con las cuales se fabrican las velas. En las gasolinas podemos encontrar alcanos de más de 5 carbonos, y esto como componente de la misma. Bien, los alcanos son hidrocarburos que están formados únicamente por carbono e hidrógeno, y el enlace entre carbono y carbono va a ser un enlace sencillo. La fórmula general para los alcanos es CnH2n más 2, donde n me va a indicar el número de carbonos y a partir de ese número de carbonos voy a determinar la cantidad de hidrógenos que va a tener determinado alcano. Para nombrarlos existen unas reglas establecidas. Estas reglas nos las da la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que por sus siglas en inglés es la IUPAC. Los alcanos son fácilmente identificables ya que tienen la terminación ano. Los 4 primeros alcanos van a tener nombre propio. Para alcanos de un carbono se va a llamar metano. Para 2 carbonos, etano. Para 3 carbonos, propano. Y para 4 carbonos, butano. Para alcanos de más de 5 carbonos, se tienen que utilizar prefijos latinos y posteriormente se le da la terminación -ano. Bien, las reglas para nombrar a los alcanos son las siguientes. Primero, debemos identificar y localizar la cadena continua más larga de carbonos. Una vez que la hayamos localizado, entonces vamos a numerar los carbonos iniciando por donde se encuentre más cerca el primer sustituyente. Posteriormente vamos a nombrar a esas ramificaciones y lo podemos hacer en orden alfabético o en orden de importancia o complejidad de acuerdo a la tabla de radicales al kilo. Se recomienda que sea en orden alfabético para mayor facilidad. Tenemos que indicar la respectiva posición de esos radicales al kilo. Y si hay ramificaciones idénticas, debemos utilizar prefijos como di para indicar que son 2 radicales, tri para indicar que son 3, tetra para indicar que son 4 y así sucesivamente. Por último, vamos a terminar con el nombre del alcano, como ya les decía, utilizando prefijos latinos y la terminación -ano, que es el correspondiente a los alcanos. Es importante recordar que para separar nombres debemos utilizar guiones y para separar números debemos utilizar comas. Apliquemos estos pasos para nombrar a un alcano. Un ejemplo es el siguiente. Primero tenemos aquí este compuesto y lo que vamos a hacer es localizar la cadena continua más larga. Observemos que tenemos un alcano. Vamos a ver cuál de las dos es la cadena continua más larga. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero puedo encontrar otra cadena más larga de carbonos. Este es el caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí lo tenemos. Entonces, la cadena más larga va a ser esta. El correcto es este. El siguiente paso es numerar los carbonos, iniciando por donde se encuentre más cerca el primer sustituyente. Lo que está encerrado en los recuadros azules es mi cadena principal. Todo lo que queda fuera del recuadro azul van a ser los sustituyentes. Entonces ahora voy a enumerar por donde esté más cerca el primer sustituyente. Veamos este primer caso. Yo empiezo a numerar por acá. Este es mi carbono número 1, mi carbono número 2 y mi carbono número 3. En mi carbono número 3 voy a encontrar mi primer sustituyente que va a ser el radical metil, CH3.
Observo que todos son radicales metiles en este caso, todos son CH3. En el siguiente caso, yo voy a empezar de manera contraria, 1, 2, 3. Voy a empezar de esta manera y observo que en el carbono número 3, de este lado, voy a encontrar que hay dos radicales metil, CH3, CH3. Como todos son iguales, entonces, ¿cuál será la manera correcta de numerar? ¿Mi ejemplo de la izquierda o mi ejemplo de la derecha? El correcto va a ser la numeración del lado derecho, ya que en el anterior, en el carbono número 3, hay un radical metil, pero en el de la derecha, también en el carbono número 3, hay radicales metil, pero no solamente uno, sino dos. Por lo tanto, la manera correcta será la de la derecha. El paso número 3 consiste en nombrar cada una de las ramificaciones indicando las respectivas posiciones, o sea, el número de carbono donde van a caer esas ramificaciones. Si hay dos o más ramificaciones idénticas, se tienen que utilizar prefijos para indicar el número de ellas. Esos prefijos son di cuando son 2, tri cuando son 3, tetra cuando son 4, penta cuando son 5 y así sucesivamente. Entonces, vamos a empezar a nombrar ya que hice todos los pasos anteriores. Primero, observo que tengo en el carbono número 3 un metil. Pero en ese mismo carbono tengo otro metil. Por lo tanto, van a ser dos metiles en el carbono número 3. Continúo y voy hasta el carbono número 5 en donde tengo otro radical metil. ¿Ok? Entonces, empiezo a nombrar a los radicales, indicando el número de carbono donde van a recaer esos radicales. En el carbono 3 van a recaer 2, por eso es que se repite el número 3. 3, 3, y luego me voy hasta el carbono 5, en donde va a recaer otro radical metil. Entonces coloco el número 5. Acuérdense que para separar números utilizo comas y para nombres utilizo un guión. Ok, entonces 3, 3, 5, guión. ¿Cuántos radicales metil son? Son 3, por lo tanto utilizo un prefijo que me indique que son 3. Utilizo el prefijo tri y luego la palabra del radical, que en este caso son metil, trimetil. Por último, termino con el nombre del alcano utilizando prefijos latinos para indicar el número de carbonos y la terminación correspondiente de los alcanos, que es la terminación ano. Es importante recalcar que no olviden utilizar comas para separar a los números y guiones para separar a los nombres. Bien, el nombre de mi alcano de este ejemplo entonces va a ser 3,3,5 trimetil. ¿Cuántos carbonos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El prefijo latino para 7 es hepta y la terminación ano. 3, 3, 5 trimetil heptano. Espero que se haya comprendido cómo nombrar a los alcanos y nos vemos para el siguiente video en nomenclatura de alquenos y alquinos. Hasta pronto.